Antes de empezar, ¿tienen algún tipo de pregunta sobre el tema anterior? No, licenciada, ninguno. Bueno, si no hay preguntas, iniciamos. Esto es algo que le estábamos debiendo. Lo damos acá. Entre lo que sería huesos de miembro superior y huesos de miembro inferior, hablamos de las articulaciones, que después esto lo vamos a ir viendo en lo que es cabeza y cuello, tronco y demás, pero ya esas articulaciones ya no tienen tanta movilidad ni son tan variadas como lo vemos acá en miembro superior y en miembro inferior. Así que esto es un breve resumen. Sepan que tenemos tres diferentes tipos de articulaciones. Algunas son fijas, como en el caso de la cabeza, donde después de los 5 años, 6 años, todos estos huesos ya se fusionan entre sí y no se vuelven a mover. Por eso se llaman articulaciones fijas. El ejemplo más claro es el de la cabeza y la cara, donde forman un macizo óseo, entonces uno no puede mover esos huesos, se fusionan entre sí. En el niño, usualmente estas suturas todavía están de manera cartilaginosa, entonces sobre todo acá lo que es la coronilla, podemos notar que no se fusionan todavía, sino hasta los 5 años, a veces antes, a veces pues, pero el término promedio de edad es que esto para considerar fisiológica un crecimiento fisiológico normal en el niño, para los 5 años esto debería estar cerrado. Ahora, por ahí puede tardar un poco más en un niño desnutrido, en algún niño que tenga algún tipo de deficiencias nutricionales, bueno, esa sutura puede tardar un poco más, o sea que no me sorprendería que usted me diga, a mi hijo se le cerró, a mi hermanito, a mi hijo, a mi nieto se le cerró recién después de los 7, 8 años. Pero la edad promedio es 5 años, ¿sí? Y habla de un buen crecimiento de ese niño, tanto a nivel óseo como nutricional. Hay otras que son muy móviles, o sea, que se mueven, hacen todos los movimientos que nosotros ya habíamos hablado la semana pasada: abducción, aducción, flexión, extensión, rotación. eh, Hacen todos esos movimientos justamente por el tipo de articulación. Y hay otras que son semismóviles que justamente la del tronco entran dentro de esta categoría, ¿sí? Esto es de cabeza y cuello, esto es para miembro superior, miembro inferior, donde son las móviles, y las semimóviles están más asociadas al tronco. Fíjense que justamente según las actividades que nosotros desarrollamos, más lo que movemos son las articulaciones de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Entonces la articulación no es hueso con hueso nada más, sino que involucra a otras estructuras en el medio, como el cartílago, que es lo que envuelve o protege los extremos de los huesos, usualmente las epífisis superiores e inferiores. Es un tejido de tipo conectivo y su función es evitar o reducir la fricción que provoca los movimientos de esa articulación. Esto es importante tener en cuenta porque el año que viene ustedes van a ver ciertas lesiones, ciertas patologías, ciertos trastornos endocrinos donde se ven afectado el cartílago. De hecho, se ve en la edad adulta, ya en el adulto mayor, tiene más fino desaparecido. Por ahí si tienen algún familiar o alguien han escuchado, ya no tiene más cartílago, está rozando hueso con hueso y el hueso se desgasta. Entonces, esa articulación comienza a doler, a inflamarse, también puede haber fractura o lesiones del cartílago, donde el cartílago se pierde, se rompe. Entonces, esas extremidades que antes estaban protegidas, porque es una protección que le da este cartílago, comienzan a rozarse entre sí. Y ese roce entre los huesos es lo que termina provocando inflamación, dolor, desgaste y deformación de las articulaciones. Lo vemos por ahí mucho en personas con artritis.
donde justamente lo que está perdiendo es este tejido cognitivo o este tejido cognitivo se inflama constantemente y deforma los dedos o van apareciendo ciertos abultamientos que también está asociado con una mala absorción del cartílago y tienen los dedos deformados. La cápsula y membrana sinovial es una estructura también de tipo de tejido cognitivo que envuelve a toda la articulación. Por eso cuando nosotros, ahora que vamos a ver músculo, si bien los músculos están insertados en los huesos, epífisis superior, epífisis inferior, y rodean las articulaciones, las mismas articulaciones están separadas de esos músculos, pero no son ajenos a ellos. O sea que está envuelta cada articulación en una cápsula y membrana sinovial. ¿Para qué sirve esto? Porque si bien el cartílago protege, si es una zona reseca, no tiene cierta lubricación, ese cartílago también se va de contacto con contacto entre cartílago, se va a desgastar, se va a perder y va a comenzar a rozar el hueso también. Entonces, parte de la función de esta cápsula y de esta membrana sinovial es la de proteger, aislar y a su vez lubricar la articulación. Ahí dentro ustedes van a encontrar una mínima cantidad de líquido sinovial muy pequeña que a veces cuando hay algún tipo de alteración endocrina en la persona, esa cápsula se llena de agua. Entonces no es no está mal cuando el médico le dice, cosa de que la persona entienda, tiene agua en la rodilla, tiene agua en la articulación. En realidad, lo que está pasando, y ahí por ahí algunas personas suelen confundir el concepto porque creen que hay sangre. Y no, el líquido sinovial es transparente, no tiene ningún tipo de contenido hemático, prácticamente no tiene ningún tipo de proteína, no tiene ningún tipo de electrolito, sino que es simplemente un líquido transparente, ceroso, sin ningún tipo de elementos extra que vemos en la sangre. Entonces, no está mal cuando viene un abuelito o viene un familiar y te dice, ay, el doctor me dijo que se me hinchó la rodilla porque tengo agua en la rodilla. Suele pasar en pacientes con enfermedades renales, suele pasar con pacientes con artrosis, con artritis, donde la inflamación, el proceso inflamatorio mismo es la captación de líquido junto con otros componentes celulares propio de la inflamación para tratar de contrarrestar la lesión de esa articulación. En este caso, hablando propiamente de lo que es la cápsula, se llena de líquido cuando se inflama la rodilla. Por ejemplo, ustedes se golpean fuerte. Hablo de la rodilla porque es el ejemplo más fácil o el que más vamos a encontrar en el medio. Los ligamentos son también tejido conectivo, son más elásticos, firme y lo que permite al rodear a la articulación es proteger y limitar los movimientos. Es por eso que la mayoría de nosotros no podemos hiperextender o no podemos, muchas personas, por ejemplo, no pueden llevar los brazos, los miembros superiores hacia atrás y entrelazar los dedos. Hay otras personas que lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque si bien el nombre acá lo dice, son elásticos, si nosotros entrenamos a estos ligamentos, o sea, los vamos extendiendo y contrayendo una y otra vez desde muy pequeño, van a ver que hay personas que son mucho más flexibles que otras. Por ejemplo, las que practican gimnasia, algún tipo de deporte donde implique miembro superior y miembro inferior. Las bailarinas de ballet, por ejemplo, o los bailarines de ballet que pueden literal poner el miembro inferior de manera vertical en el cuerpo, cosa que el denominador común de las personas no lo podemos hacer. Eso es porque han estado entrenando esos ligamentos y permitiendo que ese límite que tiene la articulación se pueda vencer un poquito más, sea un poquito más laxo. De hecho, hay personas que nacen con una debilidad en los ligamentos y es como que sacan la articulación del hombro y se la vuelven a poner como si nada. En realidad eso no debería pasar, porque eso se llama luxación de la articulación. Pero hay personas que tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque sus ligamentos son muy laxos, son muy débiles, no tienen, o son muy elásticos.
cualquiera de los dos no, o son, nacieron con una capacidad muy elástica, y son esos contorsionistas que se doblan en dos como si fuera un origami, entran dentro de una caja de cristal chiquitita, o son personas que se han entrenado para eso. Pero básicamente los ligamentos son para proteger y limitar los movimientos. Los tendones, al igual que los ligamentos, también es tejido cognitivo, están a los lados de la articulación y se unen a los músculos a fin de controlar los movimientos. Ahora vamos a ver nosotros músculos. Los músculos es un tipo de fibra estriada que tiene la capacidad de alargarse y contraerse. Esa capacidad nos da a nosotros la posibilidad de hacer un montón de movimientos. Por ejemplo, el de flexión, el de traer desde lo distal hacia lo proximal nuestro miembro superior, por ejemplo. Entonces, esos tendones son, no están alrededor de la articulación. Los ligamentos solamente se articulan entre los huesos. Ahora, los tendones hacen contacto músculo con hueso. La bursa, que esto yo creo que le nombré la semana pasada, es una esfera, una bolsa llena de líquido, usualmente un líquido transparente tipo sinovial, que tiene la capacidad de amortiguar la fricción en las articulaciones. No todas las articulaciones la tiene, una de las más común es la del omóplato, que yo le decía que entre la parrilla costal y el omóplato existe esta bursa o bolsa que permite un desplazamiento del omóplato sobre la parrilla costal sin que haya fricción ni lesión de la misma. Obviamente esto está limitado a la hidratación de del paciente, digamos. Y los meniscos, esto por ahí a los varones le va a sonar más que a otros, se hallan en ciertas articulaciones específicas como la rodilla y en la mandíbula, en menor o mayor tamaño. Usualmente poseen una forma de media luna, es un tejido cartilaginoso que tiene la capacidad de amortiguar la fuerza que se presenta sobre esa articulación, la fuerza, la presión. Por eso el más estudiado de todos es el de la rodilla, sobre todo por su importancia o implicancia en el deporte. La articulación más estudiada es la articulación de la rodilla, justamente donde están los ligamentos cruzados, los ligamentos internos, externos. Esto le va a sonar más a los varones que a las mujeres por el tema del fútbol, pero sepan que todos tenemos meniscos, que nos podemos lesionar en una caída, en un tropiezo, si hacemos mala fuerza. O sea, por eso, cuando uno inicia, no me estén escribiendo en el Power, cuando uno inicia ejercicio, el gimnasio, lo ideal es empezar de a poco. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos Sansón y porque comimos una banana antes de ingresar al gimnasio, vamos a poder hacer todo lo que se nos cruce, en realidad no es así. Porque podemos lesionarnos. Los ligamentos, podemos romper la cápsula articular, podemos dañar nuestros meniscos, podemos dañar nuestros tendones, podemos dañar nuestro músculo. En el mejor de los casos, tenés una contractura muscular, pero en el peor podés tener una luxación, un esguince, o sea, podés tener lesiones a nivel osteomuscular por no hacer un precalentamiento, como le llaman. Antes de empezar a hacer ejercicios de impacto, sería. Por eso por ahí cuando hay, dependiendo de la edad, hay ya ciertas actividades que no podemos hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo levantar pesa en este momento de mi vida, no, porque me quedo doblada ahí, no puedo levantarme la columna y mucho menos los brazos después. Entonces, para una persona, para mí, que nunca hizo ejercicio, lo ideal sería empezar con algo más aeróbico, simple, no sé, una samba, una zumba, algo que mueva mi cuerpo, pero no lo haga de manera tan excesiva. ¿Sí? Hay otros por ahí, sobre todo los más jóvenes, que pueden empezar con esa actividad así, ya no, yo hago tres, cuatro flexiones y ya empiezo. Sí, puede ser que tu cuerpo está acostumbrado a las actividades, puede ser, pero lo ideal es hacer un calentamiento, pero para evitar que todas estas estructuras se lesionen cuando nosotros hacemos un ejercicio intenso. Ojo que también aplica cuando hacemos nuestro trabajo. Nosotros como enfermeros movemos pacientes, ¿sí? Movemos pacientes pesados. A veces
tenemos suerte, nos toca a una persona de 45 kilos y otras veces te toca a un hombre de 190 centímetros de altura y 200 kilos de peso y son muy difíciles de mover. Y nos podemos dañar los meniscos, la espalda y demás. O sea que no solamente con el ejercicio se puede hacer eso. Entonces acá es un ejemplo de lo que le estoy diciendo. El tendón que se une al músculo y va a hacer que se inserte en alguna porción del hueso. La cápsula sinovial rodea a la articulación. Esto que ven acá un poquito más claro es el cartílago. Fíjense que está hueso con hueso. Este, si no me equivoco, es un cóndilo y esto es una cavidad glenoide. Entonces, esto se desplaza sobre la cavidad glenoide, usualmente es en bisagra. Y en caso de que haya alguna patología, es todo esto lo que se llena de líquido. El espacio que queda entre ellos se llena. A veces se encuentra una pequeña bursa que es justamente, como le decía, el más representativo suele ser el de la escápula, pero también tenemos debajo de la rodilla, eh, también sirve, justamente le permite a la rodilla desplazarse sobre el fémur hacia adelante y hacia atrás para evitar el roce y el daño con ellos. Les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta me levantan la mano y a mí me salta por acá. ¿Tienen algún tipo de pregunta hasta ahora? Lick, Sí, buen día. buen día. ¿Podría pasar la foto anterior, por favor? Ay, para. Sí, acá lo que representa es una articulación clásica. El hueso, epífisis inferior de una, epífisis superior de otra. Este es una forma redondeada, así que es un cóndilo. Esto que vemos acá rodeando a este cóndilo es el cartílago. Acá tenemos, este si no me equivoco, es la vista lateral del fémur con la tibia. Esta es la meseta de la tibia, tiene su cavidad glenoidea y acá vemos el cartílago. Todo esto que envuelve se llama cápsula sinovial, que tiene su membrana sinovial. Acá adentro hay una pequeña cantidad, normalmente, hay una pequeña cantidad de líquido, debe ser de 5 a 10 mililitros en esta articulación grande, en la más pequeña va a haber menos, que permite, lubrica y permite que em, se desplace sin ningún tipo de roce, desgaste la articulación. Obviamente, a medida que vamos envejeciendo, este cartílago se va haciendo cada vez más delgado y en algunos casos por la misma edad desaparece y ahí es cuando aparecen enfermedades como la artrosis o la artritis. Simonson, ¿Podría explicar lo que es la anfiartrosis, la diartrosis y la sinartrosis, por favor? todavía no llegamos ahí, me parece. Acá Bien, entramos después. dale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, pide la palabra, por favor. Eh, ¿Quién es usted? Fernando. Fernando. Ah, catalán. Sí, catalano creo que es. Catalán. Sí, Sí. dígame. Dijo que cuáles eran los huesos, por favor. No, pero eso después lo vamos a ver bien, ese es un ejemplo nomás. No está bien esquematizado, así que no te preocupes. Ah, ok, pero esta situación compleja con todos los detalles que pasan alrededor, Usualmente la se va a articulación de entender. la rodilla se ve mucho Ah, me mejor en la parecía. articulación de la rodilla. Por eso es un cóndilo del fémur y meseta de la tibia. El problema es que está mal esquematizado. Ahí pusieron, no tiene todos los detalles que debería tener para tener una buena identificación. Yo estoy haciendo una suposición nomás. Ok, comprendo. Me estaba haciendo el dibujo de una rodilla, pero lo quería confirmar. Gracias Mm, por la aclaración, De licenciada. nada. Valenzuela. El hueso también puede ser el codo, profe, No, ese ejemplo no, por el... pero la cápsula sí, articular también tenemos en el codo, pero este ejemplo no es del codo, por eso está mal, es un esquema burdo que no tiene detalle. Yo nomás estoy, por el ejemplo, tiene que ser fémur y meseta de la tibia, ¿sí? Pero es un ejemplo burdo nomás, esto es un esquema.
para aprender lo que es cápsula Bueno, profe. sinovial. Pero lo vamos a ver mejor cuando Gracias, demos profe. miembro inferior. ¿Alguna Gracias, otra profe. pregunta? No, profe, Por, gracias. Bueno, por ahora no, seguro que después sí, pero continuamos, por favor. bueno. Cuando no hay cartílago es el principio de la artrosis. En realidad es al revés. La artrosis empieza con un desgaste del cartílago. ¿Sí? Cartílago, ¿sí? Entonces después, no, esto es para Pintos, Solaneski Pinto, que preguntó. En realidad a veces las artrosis y la artritis empieza con inflamación de esas articulaciones y cartílagos, que esa inflamación constante debilita el cartílago, lo que hace que éste se vaya perdiendo y termine después desapareciendo por completo. O sea que una persona con artrosis todavía tiene el cartílago, pero no cumple la función que debería cumplir. Así que para aclarar el concepto, normal y que no se genere una eh, mala información en eso. Bueno, vamos a continuar con la irrigación e inervación, porque todo está irrigado y todo está inervado en nuestro cuerpo. Las articulaciones reciben por irrigación, y esto por ahí vamos ya calando en los conceptos, irrigación de irrigar como regar, irrigación habla de vasos que llevan sangre. Cuando hablamos de irrigación, estamos hablando de las arterias y de las venas. Estamos de las dos, porque las arterias llevan los nutrientes y el oxígeno y las venas llevan el resultado del metabolismo de esa célula, que casi siempre es dióxido de carbono y algún otros metabolitos que luego se terminan de procesar en otra parte del cuerpo. Pero todo vuelve, es un círculo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de irrigación, estamos hablando de vasos, arterias y venas. Y cuando hablamos de inervación, de inervar, me enervan los, estamos hablando de los nervios, ¿sí? Es cuando esa, esa porción de nuestro cuerpo que nos da la capacidad de tener la sensibilidad del tacto, de la presión, del lugar, del espacio, de poder interactuar con nuestro entorno y que nuestro cerebro interprete lo que estamos tocando. Por ejemplo, el hecho de que mi mano sabe, porque mi cerebro lo ve, que estoy tocando un celular, pero uno a veces dormido y escuchando la alarma manotea y nuestra mano toma y automáticamente sabemos que estamos tomando un celular porque es justamente ya los nervios le permiten hacer eso, aparte de que le dan la capacidad de moverse, ¿sí? De contraerse o de estirarse, esas fibras musculares lo permiten los nervios. Por eso algunas personas que tienen, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, donde deja de funcionar parte de su cerebro por cualquier evento cerebrovascular, tiende a tener los miembros flácidos, ¿sí? Caídos, sin fuerza, no los puede ni contraer ni hiperextender, sino que simplemente los tiene caído en un lateral. Eso es cuando hay como una pérdida de sensibilidad en los nervios. Ahora, cuando solamente no funciona la interpretación del cerebro, pero los nervios todavía funcionan, ustedes van a ver que la persona está rígida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tienen fuerza esos músculos para trabajar, está rígida y doblado sobre sí mismo. Entonces, por eso es importante saber la inervación. Por favor, todos, ¿me escuchan ahí? Sí, licenciada, se Sí, escucha. profe. Ahí está. Por favor, Entonces, silencien sus micrófonos para poder continuar. Entonces, cuando hablamos de irrigación, hablamos de vasos, arterias y nervios. Usualmente las articulaciones tienen una ramita llamadas arterias articulares. Además, los nervios casi siempre son nervios derivados de nervios cutáneos, por eso que tienen una gran sensibilidad, pero no solamente sensibilidad, sino que nos permite tener información del cuerpo. Un poquito más adelante lo vamos a ver, pero es lo que habla sobre la sensación propioceptiva, es decir, me permite a mí esa inervación en las articulaciones, en los músculos, los huesos
No solamente realizar un trabajo de contracción de los músculos, de extensión y flexión, sino que también le permite a mi cerebro saber lo que estoy haciendo. Por ejemplo, mi cerebro en este momento sabe que mi cuerpo está sentado, sabe que estoy observando. Tengo la manía de mover las manos cuando hablo, ¿sí? Es una manía que tengo desde hace mucho. Bueno, todo eso mi cuerpo lo está sabiendo, ¿sí? Yo sé que es una manía, pero como que me cuesta sacarme esa manía de mover las manos cuando hablo. Pero justamente se da por esa inervación que tiene. Siempre van a recibir el nombre de la arteria o el vaso nervio que pase por ahí. Por ejemplo, estas arterias articulares de la rodilla, obviamente, la articulación va a ser de la rodilla. Ahora vamos a entrar en esta división de los tipos de articulaciones que hay. Tenemos la diartrosis, la anfiartrosis y la sinartrosis. Vamos a empezar con la diartrosis. La diartrosis son articulaciones que tienen una alta movilidad, pero depende no todos tienen una movilidad al 100%, sino que a veces tienen una movilidad de derecha a izquierda, de posterior a anterior o desde anterior a posterior. Están limitadas un poco, pero todavía pueden realizar movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción. Entre ellas tenemos la enartrosis, que es el ejemplo que ya dimos nosotros de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Sí? Esta es el ejemplo clásico de una enartrosis donde se puede realizar movimiento de rotación, abducción, aducción y la circunvención, que era poder rotar todo el miembro superior de una sola vez, digamos, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. El otro ejemplo de una enartrosis es la articulación de la cadera, perdón, la articulación coxofemoral. Dentro de la cadera, la articulación coxofemoral, que es la cabeza del fémur sobre el acetábulo o, sí, acetábulo, ese se llama la cavidad donde se desplaza el fémur de la cadera. La troclear también ya la vimos, que son similar a una bisagra, que es la que vemos en el codo. Por eso, al ser una bisagra, tiene una limitación a nivel posterior, ¿sí? Entonces, es como que evita que lo que es la mano y el antebrazo se desplace completamente hacia la parte posterior. Sin embargo, hay personas que pueden luxar la articulación del codo y llevar toda lo que es mano y antebrazo hacia la zona posterior, pero esto va a depender de sus ligamentos, porque como vimos la semana pasada, la misma el mismo holocranión tiene una fosita donde se apoya y se traba, ¿sí? O sea que de manera anatómica esa articulación no debería poder desplazarse. Sin embargo, hay personas que pueden sacar el holocranión de esa fosita y llevar completamente el miembro, lo que es mano y antebrazo, completamente hacia la parte posterior del brazo. Pero son personas excepcionales, ¿eh? No todos lo pueden hacer. Permite un movimiento de flexión-extensión. Ejemplo, articulación del codo y de los dedos. Las artrodias. Estas se desplazan sobre superficies planas, permiten un movimiento de desplazamiento sobre una superficie plana. Usualmente en esto entrarían, por ejemplo, la articulación de lo que es la columna vertebral, por ejemplo. El de pivot, que es, si no, déjenme, es la articulación del cuello, que es esta que está acá, donde se permite una rotación lateral y medial, donde nosotros podemos rotar la cabeza hacia un lado o hacia el otro, pero también tiene limitación en su movimiento, si no es que podemos girar completamente la cabeza. De hecho, el giro brusco de la cabeza puede causar la muerte en una persona. ¿Por qué? Porque se fracturan las primeras vértebras del cuello.
Y esa fractura de las primeras vértebras del cuello suelen presionar el centro respiratorio y el centro respiratorio y circulatorio que tenemos ahí en nuestra base del cráneo y la persona muere. Así que no anden haciendo nada raro por ahí. Las Profe, otras, sí. usted me ve por el coso. Y cuando hago así, Espera, que no te estoy viendo. Ahora sí te veo. cuando hago así, mire, es por el cuerpo, No, ese ahí también es el movimiento, ¿no? no. El movimiento de pivote es cuando vos tenés tu tronco fijo y solamente Sí, moves tu cabeza de un lado y del otro. únicamente. Y el movimiento del cuerpo, ¿no? No, porque ahí estás haciendo un movimiento del tronco. Estás moviendo y estás moviendo toda la columna vertebral. Ahí lo que está funcionando son tus músculos, no tu articulación de la cabeza. Ah, bueno, dale. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Núñez, apague por favor su micrófono. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Hijo de grupo puede ser como el cuello, digamos. Se entrecorta, Núñez, no entendí. Eh, Tronarse el cuello cuenta como movimiento brusco. En algunos casos sí. Ahí lo que estamos haciendo es, justamente estamos tronando las articulaciones. A veces se llenan de aire, esas cavidades, esas cápsulas articulares se llenan de aire. Y al tronarnos los dedos y a tronar el cuello, lo que estamos haciendo es liberando ese aire. El problema es que podemos luxarnos o subluxar la articulación si nosotros hacemos muy rápido o con movimiento muy brusco. Hay personas que se han quedado, está mal la frase, pero duro de cuello al hacer ese movimiento brusco porque justamente se subluxaron la articulación al no tener ese cuidado. Así que sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién fue? Correa. Yo, licenciada, sí, sí. Sí. Había mencionado el tema de, ¿me puede pasar en una diapositiva antes, por favor? Como el movimiento Ay, de no. la articulación sobre algo plano. ¿Cómo sería, por ejemplo, eso cuando estamos acostados y levantamos los pies y movemos para un lado? ¿Eso sería un ejemplo o no? No, es esta que está acá, de la columna vertebral. El Sí, problema es que la columna vertebral, si bien cada uno de nuestra vértebra tiene la capacidad de desplazarse sobre sí misma, que ese movimiento que hizo el compañero hoy de girar el cuerpo, eh, están, tienen tantos ligamentos que nosotros no podemos moverlos por sí solos, sino que ese movimiento plano lo hace toda la columna o secciones completas de la columna. ¿Sí? Cuando vos girás tu cuerpo hacia un lado o hacia el otro, estás girando las articulaciones, perdón, las vértebras de las lumbares. Cuando estás sentado y girás tu tronco de un lado al otro, lo que estás haciendo es esta articulación artroide. Lo que pasa es que como están apiladas como monedas las vértebras, vos podés moverlas sobre sí, pero se mueven en conjunto, no por separado. gracias, licenciada. Una pregunta, profesora. ¿Sí? Con respecto a los discos que están entre las vértebras, si esos discos se llegan a, también como dijo anteriormente, a gastar y choca hueso con hueso, o sea, la parte de las vértebras chocan, ¿está limitado también el movimiento o puede hacer que las caderas, o sea, que pisemos mal, digamos, cuando se atrofia la columna vertebral?
A ver, ahí dijiste un montón de cosas al mismo tiempo. Mira, esos disquitos, esos son también cartílagos, son, sí, son discos cartilaginosos que se encuentran entre las vértebras, que tienen la capacidad de amortiguar tanto tu peso como mantener erguida la columna. A medida que uno va envejeciendo, esos discos se van haciendo cada vez más rígidos, o sea, van perdiendo su capacidad elástica y van disminuyendo de grosor. Si tenés mucha mala suerte, esos discos se terminan desplazando y comenzás a tener dolores. em, o las famosas hernias de disco que suelen aparecer en la región lumbar. Bueno, no es más que el desplazamiento de esos pequeños discos que están tocando un nervio, por eso se llama hernia discal. O sea, salen de su lugar y están tocando un nervio y por eso te duele el ciático o te duele mucho la espalda baja y está en eso. La deformación de la columna puede deberse a otras causas, pero la pérdida de la elasticidad y de la hidratación de esos pequeños discos lo que hace es ir disminuyendo la estatura de las personas. Por eso, una persona de 1,50 m, o sea, creció hasta su 25, hasta 1,50 m, puede que cuando llegue a la edad de 60, 70, 80 años, termine perdiendo de 10 a 15 centímetros. O sea que si vos sos de 1,50 m, lo más probable es que cuando llegue a tus 80 años te quedes así, como un pajarito chiquitito de 1,25 m, 1,30 m. ¿Por qué? Porque no solamente te vas encorvando, sino que vas perdiendo parte de la distancia que hay entre tus vértebras. Entonces, si se va perdiendo esos discos, más, te quedas más enana. Por eso cuando uno llega viejo es más enano a lo que es cuando tenía 25 años. No sé si respondí tu pregunta. Sí, profesora, muchas gracias. Licenciada, ¿Sí? una pregunta, por favor. ¿Sí? Adelante. ¿Nos explicaría a todos, por favor, cómo es que algunas personas con el paso del tiempo, más allá de los esfuerzos físicos que tenga a lo largo de su vida, cómo es que a algunas personas se les deforma más la columna vertebral que a otras, inclusive algunas más en la parte superior y otras en la inferior? Em, Tiene mucho que ver el estilo de vida, como usted está diciendo, no es un factor aislado. De por sí, aparte de ir perdiendo esa capacidad de sostén, la persona también se va encorvando hacia adelante y suele aparecer la famosa joroba ojiva en la espalda. Mm, Ese es uno de los primeros cambios fisiológicos que presenta un adulto mayor ya de edad avanzada y que ha trabajado mucho con su cuerpo. Sí, por ahí vemos que otras personas que son más bien oficinistas o que han llevado una vida más menos de menos esfuerzo, vemos que todavía llega a los 80 años con una espalda todavía erguida. Hay estudios que se nota que la formación, el desvío de la columna y la formación de la jiba tiene mucho que ver con el esfuerzo físico que realizaba la persona en su edad joven. Lo mismo pasa con la cadera. La cadera en una persona delgada no se modifica mucho. Lo donde sí se modifica es en una persona con obesidad, que previamente no era obeso. ¿Qué significa? Que toda su vida, hasta sus 40, 45 años, fue delgado y de repente, por entrar de jubilación, qué sé yo, comienza a aumentar progresivamente de peso, el cuerpo se tiene que adaptar a ese aumento de peso progresivo y brusco, entonces la persona comienza a caminar con las piernas separadas y camina de manera ladeada. ¿Sí? Es como que va distribuyendo el peso, que es lo que vemos en la embarazada, por ejemplo. La embarazada tiende a caminar con la espalda echada hacia la parte superior de la espalda hacia atrás y la cadera hacia adelante con las piernas ligeramente separadas, sobre todo en el octavo y noveno mes, donde termina caminando de manera lateral. Lo mismo pasa en una persona que es obesa. Ese es el cambio que se produce. Pero también va a depender si no tiene artrosis, si no tiene artritis, si no tiene algún tipo de enfermedad. Hay enfermedades que afectan a los cartílagos, donde los cartílagos se hacen cada vez más laxos. Entonces la persona comienza a tener mm. ciertas patologías ahí a nivel de la columna, pero eso ya son patologías, ¿sí? Sí, muchas gracias, licenciada, por la aclaración. Profesora, otra consulta. Sí,
El tema de la escoliosis es genético, digamos, o es algo que afecta a los músculos que sostienen la columna, Y puede ser de las la que rodea. dos. Puede ser, una persona puede nacer con escoliosis y otra se puede ir dando. Por ejemplo, se han dado casos de escoliosis en niños y adolescentes por el uso de la mochila en un solo hombro. Por el peso de la mochila en un solo hombro pueden desarrollar escoliosis. Por eso que se recomienda que a los niños pequeños lleven la mochila con ruedita o no lleven la mochila. En realidad se pide que tengan todos los libros y demás en la escuela, cosa de que el niño no tenga que estar transportando, pero se ha dado caso de escoliosis por el uso excesivo de un solo hombro de una mochila pesada, por ejemplo. O también le puede pasar a un individuo que trabaje transportando objetos pesados en un solo hombro, también puede generarse escoliosis por eso. Pero también se pueden hacer con eso. Ojo. La Sí, tortícolis. hay escoliosis de cuello, puede ser, y de columna. Sí, la escoliosis es una exacerbación de las curvaturas de la columna. Lo vamos a ver cuando vemos cabeza y cuello. Tronco, cuando lo vemos tronco, perdón, que ahí vemos vértebras. Muchas gracias, profesora. Respondiendo a Altamirano, la famosa tortícolis. Usualmente la tortícolis está relacionada con ahora vemos justamente con una contractura del trapecio, del esternocleidomastoideo y de los músculos del cuello. Puede ser de un lado o del otro. A veces es de un solo lado o a veces te afecta a los dos lados. Pero usualmente está relacionado con una contractura a nivel de los músculos del cuello, la tortícolis. ¿Alguna otra pregunta? Prado. Sí, solo para recapitular, digamos, toda conexión articular tiene sí o sí cartílago y líquido sinovial. Sí, en menor o mayor medida dependiendo de la utilización de esa articulación. Por ejemplo, tenés menos líquido a nivel de la articulación de la muñeca, porque esto funciona como un macizo óseo. Entonces vos tenés pequeños cartílagos entre la articulación de la primera fila y de la segunda fila, pero es en menor cantidad que lo que verías, por ejemplo, en la articulación de la falange de los dedos. ¿Por qué? Porque la falange de los dedos se mueven más que el macizo que forma la muñeca, ¿sí? Pero todos Ujú. tienen una cápsula sinovial, tienen líquido sinovial y justamente la idea es lubricar las articulaciones. Sí, otra cosita, yo tengo un conocido que mucho tiempo fue al gimnasio y tiene pinzaciones, según le dijeron. Es una especie de principio de problema de columna, No es un es un problema de columna. Lo que aparentemente por el peso que levantaba, digamos, en todo lo exactamente que eso es te iba a decir. sentadilla, esas cosas. Sí. Sí, cuando uno no hace eso que yo le decía anteriormente, el precalentamiento y demás, y se pone a hacer ciertas actividades de mucho esfuerzo, puede pasar eso donde esos pequeños pinzamientos le dicen cuando ese pequeño disco que está entre las vértebras se desplaza de su lugar y comienza a literalmente presionar, o en este caso, para seguir el término, pinzar los nervios. Por eso que seguramente tiene dolor lumbar constantemente. Eso sería, profe, Gracias. No, espera que está eso hablando, pero sería, eso sería No, porque está, le está esforzando a la columna, ¿no? exactamente. Nuestra columna es un sostén, es un tallo óseo que sirve de sostén, soporta sostiene a los miembros, al tronco y soporta a la cadera. Entonces, cuanto más, de hecho, podemos pensar eso. En mi caso, por ejemplo, una persona, le vuelvo a repetir el caso de la persona delgada que aumenta bruscamente de peso, va a tener problema de columna, porque su columna no está acostumbrada a aguantar el doble del peso que tenía antes. Por eso las personas que adelgazan, lo primero que sienten es un alivio en la columna. Ya no me duele más las lumbares, ya no me duele más la columna. ¿Por qué? Porque ya la columna no está soportando tanto peso.
Y si ustedes se van y hacen un ejercicio brusco sin tener un previo calentamiento, de hecho, para levantar pesas, primero ustedes tienen que trabajar piernas y brazos. Antes de fortalecer los músculos de miembro superior y de miembro inferior, antes de poder levantar peso. O sea, no voy, o sea, cero gimnasio. Voy a aclarar que soy cero gimnasio, corríjame aquel que hace, que hace gimnasio, pero hablando desde el punto de vista anatómico, lo lógico es fortalecer miembros superiores, miembros inferiores y fortalecer la columna con lo que son las flexiones, fortalecer los músculos de columna y de abdomen con, con lo que serían las flexiones de tronco. Y después de eso, ir a hacer pesas. Sin embargo, en la práctica yo he visto que eso no se hace. Los chicos van y automáticamente se levantan y tac, quieren levantar peso. Y la lógica del cuerpo no hay que seguirla, ¿sí? No hay que saltarse paso. Cosimi, Buen día, licenciada. buen Si día. quería saber la articulación del pie, ¿en qué tipo de sería en artrosis esa? No, esa sería una de encaje o silla de montar, Ah, está. porque, ojo, vamos, no, primero todavía no estamos dando pie. Ahora cuando demos pie lo vamos a ver bien, pero por ejemplo, la que es la articulación de la parte posterior de tu pie, ahí donde vos tenés el talón, son huesos que están yuxtapuestos, significa que están uno arriba del otro. Entonces, ese tipo de articulación es recíproco o en silla de montar. Es este el que está acá, Ah, donde uno está está, muchas arriba del gracias. otro, ¿sí? Sin embargo, ahí también tenemos una porción que se llama tarso en el pie y la falange. Las falanges son de tipo esférica, ¿sí? ¿Por qué? Porque permiten la flexión, aunque menos llamativa que el de las manos, pero también tiene ese tipo de articulación. Entonces la de artrosis sería solamente la del codo y la del hombro. Hola. No, mira, vos tenés enartrosis, perdón, enartrosis sí, es solamente la articulación del hombro. Esa es una enartrosis. Pero todas las articulaciones de tu miembro superior son diartrosis. Yo en este momento estoy hablando solamente de diartrosis. Ay, se me colgó. ¿Sí? Yo estoy hablando de diartrosis, o sea, son todas articulaciones móviles que se pueden mover con mayor o menor limitación, pero una enartrosis, o sea, una clasificación dentro de la diartrosis, es solamente la articulación del hombro. El resto son diartrosis, pero ahí tendríamos que entrar a ver si es troclear, atrodia, pivot, si es esférica, donde va a tener una cabeza redondeada y una cavidad glenoidea, que eso lo vimos, por ejemplo, también en la articulación del codo con el cóndilo del húmero y la meseta del radio. O troclear, que vimos con la tróclea del húmero y las carillas articulares de eh, el holocráneo. Está. Muchas gracias, Liz. Había dos. Profe, buenos días. Buen día. Licenciado. Y la, o Esperen, sea, esperen. la cadera sería de artrosis también. En artrosis, sí, Ah, diartrosis, en artrosis. Bueno, Sosa, y seguimos. Sí, licenciada, le quería hacer una consulta. Si vos tenés un problema así de la cadera, ¿tienes recuperación? ¿Podés volver a quedar lo mismo o no? No sé si me explico. Y que depende cuál sea el problema. Ah, depende de cuál sea el problema. Yo decía Claro, si tenía una lesión o no sé, pero ¿cuál es tu no sé cómo. lesión? Porque no es lo mismo que tengas una fractura de cadera y que tengas que esperar que esa fractura se consolide, vas a estar inmovilizado y después puedes que andes como si nada. Ahora,
Puedes tener una lesión, por ejemplo, lo que pasa mucho en los adultos mayores. Tenés una fractura de cadera donde se hace reemplazo de cadera y a veces el adulto mayor no vuelve a quedar de las mismas, de hecho ya queda en silla de ruedas. Se puede sentar, puede pararse, pero ya no puede caminar. ¿Tá? Ah, Entonces, dale. depende de la lesión, depende del tratamiento y depende del objetivo que se busque con eso. Eh, por eso, depende del tipo de lesión. Dale, licenciada, muchas gracias. Bueno, quedamos entonces con las diartrosis. Creo que todas las consultas. Esperen que alguien más puso algo en el chat. Las articulaciones no se llamarían articulaciones, sino dependiendo del movimiento que pueden hacer, se le da nombre. Ejemplo, diartrosis en el caso de las nombres. No sé si me. A ver, Martina Mesina. Em, toda estructura que permita el desplazamiento entre huesos es una articulación, ¿sí? Que permita el movimiento de rotación, de flexión, de extensión, es una articulación. Vamos a empezar por ahí. Ahora, esas articulaciones pueden tener movimiento limitado o pueden tener movimiento limitado o no tener movimiento. Por ejemplo, los huesos de la cabeza, ya ahora adulto, son huesos que están fusionados, no se mueven entre sí, pero sigue siendo una articulación. ¿Sí? Lo que ahora yo estoy nombrando son las articulaciones móviles, o sea, aquellas que tienen algún tipo de movilidad para flexión, extensión, rotación, abducción, aducción. ¿Sí? En este caso, las diartrosis son las de mayor movimiento o articulares móviles, perdón, articulaciones móviles. Entonces, dependiendo de cómo se haga ese movimiento, ahí reciben un nombre. Por ejemplo, en artrosis hace todos los movimientos. Diartrosis, en artrosis hace todos los movimientos. Una diartrosis troclear solamente hace movimiento en bisagra. El ejemplo clásico es el ejemplo del codo. Las esféricas son aquellas que tienen una cabecita redondeada y otra superficie plana donde se desplaza. Un ejemplo son las articulaciones de la mano, de las falanges. ¿Sí? Entonces así vamos encontrando ejemplos, pero eh, toda aquella estructura anatómica que permita la asociación de dos huesos es una articulación. Si respondí a todos, continúo. Ya nadie me levantó la mano. Ahí con esto terminábamos. Ay, perdón. Las esféricas, la de encaje o silla de montar, y las helicoidales son los últimos ejemplos de justamente una diartrosis. Ahora vamos a pasar a la otra, que es, ay, que está loca mi computadora, perdón, que son articulaciones con movilidad limitada. A estas se las llaman anfiartrosis. Casi siempre están compuestos por, aparte de la cápsula, son cartilaginosas y poseen cierta movilidad, o sea, no se mueven tanto como lo hacen las diartrosis. Tenemos la anfiartrosis verdaderas, que son estas, el movimiento de la columna. Como yo le dije, si nosotros tuviéramos la capacidad de mover las vértebras uno a uno, sería una articulación plana. Sin embargo, la articulación de la columna está tan bien compactada que la columna se mueve como un tallo. O sea que si nosotros vamos lateral hacia un lado, se mueve todo el tallo óseo hacia un lado o hacia el otro. O el movimiento de llevar la parte anterior del tronco hacia la parte lateral también se mueven, pero es esa limitación. No hacen ninguna otra, no se mueven entre sí las vértebras. Y después tenemos otra que se llama diartroanfiartrosis. Diartro se mueve, anfiartrosis no se mueve. Este es el ejemplo de la sínfisis del pubis. Es una anfiartrosis en la mayoría de en la mayoría de los hombres y en las mujeres. Pero por una cuestión hormonal, usualmente en el embarazo, esta
articulación del sínfisis del pubis se comienza a mover en la mujer y durante el embarazo y en especial en el parto. Esto es necesario para que la cadera se abra y se forme el canal del parto y el pequeño nuevo ser pueda salir por ese canal de parto. Pero si la mujer no está embarazada y no hay un trastorno hormonal en el hombre, eso es una anfiartrosis, o sea que se mueven en conjunto la cadera. Sin embargo, durante el embarazo puede pasar. También en el hombre puede volverse una articulación móvil cuando tiene trastornos hormonales, tratamiento hormonal o con sobrepeso. Por eso vemos que los hombres y las mujeres con mucho sobrepeso, cuando estamos hablando de obesidad grado 1, grado 2, grado 3, comienzan a caminar como si fueran embarazadas. ¿Por qué? Porque se ensancha, se separa su cadera para poder soportar el peso del, usualmente, sobre todo, hablo del ejemplo del hombre porque el hombre tiene a acumular la grasa a nivel abdominal. Entonces parece, actúa más como si estuviera embarazado, perdón por el ejemplo, pero comienza a separarse las caderas para poder soportar el peso del abdomen que tiene. La mujer tiende a acumular grasa a nivel de las caderas. Entonces por ahí es más llevadero el tema de la obesidad en la mujer. ¿Se entiende, no? Una anfiartrosis verdadera son las articulaciones de la columna, de las vértebras, de la columna vertebral, no de las vértebras entre sí. Se mueven como un tallo óseo. Perdón si se escuchan los perros, liberaron a los perros en mi barrio. Y la dianfiartrosis solamente en la sínfisis del pubis y se da en la mujer en el embarazo o en caso de un trastorno hormonal que también se puede presentar en el hombre. Entonces teníamos diartrosis, anfiartrosis y ahora vamos por la sinartrosis. Sin, no hay, sin, no, no hay movimiento. Son articulaciones fijas, el ejemplo más claro es de la cabeza y de la cara, donde estos huesos están fusionados entre sí y no hay movimiento. Se manejan como si fuera un solo, un macizo óseo. Existe, esto mucho a mí no me importa, yo quiero que sepan el ejemplo nada más, no, no es necesario que sepan cómo se clasifican, sí que me sepan decir cuál es una sinartrosis. En este caso serían los huesos de la cabeza, los huesos parietales, temporal, frontal, occipital, todos ellos son huesos separados, pero al llegar a la edad adulta, recuerden, después de los 5 años promedio, estos se fusionan y ya no se pueden mover entre sí. Por eso que cuando se opera, por ejemplo, la cabeza, hay que literal cortar el hueso para poder acceder, por ejemplo, a lo que es el cerebro o alguna otra necesidad. Recapitulando, tenemos diartrosis que tienen toda esa clasificación que es así, la tienen que saber. La anfiartrosis que casi no se mueve y la sinartrosis que están totalmente fusionados y no hay movimiento articular. Son articulaciones, pero no hay movimiento. Entonces, ¿qué nos va a permitir hacer las articulaciones? Deslizamiento, angulación, que puede ser de flexión, extensión, abducción, aducción, la circunducción, que es la combinación de todos esos movimientos anteriores, la rotación. Todo esto nosotros ya lo fuimos nombrando más o menos cuando dimos la semana pasada, cuando dimos las palabras. Vayan poniendo esto en el glosario, ¿sí? Las lesiones que podemos tener a nivel articular pueden ser un esguince, una sinovitis aguda, que es la inflamación de la cápsula, luxaciones o subluxaciones. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Vamos a dar más profundidad sobre las vértebras, ¿sí? No se preocupen que eso después lo damos en cabeza y cuello. ¿Sí, Valenzuela? ¿Puedes repetir la clase de artrosis, por favor? ¿Cómo que repetirla? Yo que usted dice antifiostri, algo así dijo. No, 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 anfiartrosis. no,
Espera, Anfiastrosis, sí. para. Vos tenés primero, la primera clasificación es diartrosis. La Sí, segunda es anfiartrosis, articulaciones con una movilidad limitada. Otro ejemplo para que vos lo ajá, entiendas es la articulación que vos tenés cartilaginosa en el tórax, ¿sí? Esa expansión limitada que ustedes tienen, ustedes inspiran y expiran, están moviendo un poquito el tórax y luego lo vuelven a bajar. Eso también es una anfiartrosis, porque por más que ustedes le enchufen una bomba de aire al paciente, ese tórax no se va a mover más allá de la capacidad que tiene para moverse, ¿sí? O sea, no, ese tipo de dibujito que se va a inflar como un globo el paciente, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está limitada la articulación del tórax, también de la columna. ajá. Y la otra es la sinartrosis, donde vos son articulaciones, o sea, se articulan parte de un hueso con el otro, pero están fusionadas entre sí, de tal manera que no hay movimientos independientes de cada uno de los huesos. El ejemplo clásico son los huesos de la cabeza. Exacto. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dado que ya terminamos articulaciones, sí, Martínez. Priscila Martínez, ¿vos querés preguntar algo? ¿Qué pasa con las diartrosis? Las diartrosis son las que tienen mayor movilidad y son las que clasifican en artrosis, troclear, helicoidal, en silla de montar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Creo que está este power ahí. Sí, son las de mayor movilidad. Vamos a empezar con los que nos compete del día de hoy, que era músculos del miembro superior. Bueno, ya que no tienen más preguntas, vamos a seguir. Los músculos del miembro superior lo vamos a estudiar del mismo modo que estudiamos los huesos del miembro superior. Así que lo vamos a dividir en cuatro grandes grupos. El grupo del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Después, más tarde, va a dar Héctor lo que es la irrigación y la inervación de del miembro superior. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la articulación del hombro. Y acá entramos a jugar con el tema de los planos, ¿sí? Em, Van a tener que tener en cuenta cuando hablamos de anterior, interno, posterior y externo, siempre vamos a estar haciendo referencia a esos planos, al plano sagital, al plano coronal y al plano horizontal, ¿sí? Tengan en cuenta en eso. Más que nada en esta parte superior, como estamos hablando de la parte superior del cuerpo, vamos a tener en cuenta el plano sagital y el plano coronal o frontal, ¿sí? Que nos va a dar anterior, posterior, interno y externo. Se dividen en cuatro grandes grupos, justamente teniendo en cuenta los planos. El anterior van a ser serrato anterior, pectoral mayor, pectoral menor y el subclavio. El interno es el serrato mayor, profundo. En el posterior tenemos el plano superficial o trapecio. En el plano medio, ahí entre el posterior y el interno tenemos un plano medio, que está justamente, el nombre lo indica, en el medio. Tenemos el romboide mayor y menor, el elevador de la escápula y un poco más profundo dentro de este plano posterior, fíjense que dice plano superficial, plano medio y plano profundo. Es decir, no se mareen, para que se ubiquen ustedes, estoy hablando del grupo de músculo que se encuentran aquí en la parte de atrás, pero también ese grupo se divide en un plano superficial, que es el que está bien rozando la piel, un plano medio, o sea, por debajo de esos músculos, y un plano profundo, que es el que está sobre el hueso. Que ahí tenemos el subescapular,
supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y el dorsal ancho. Todo esto le tiene que sonar a ustedes porque son las estructuras llamativas que vimos de lo que son los huesos, en este caso de la escápula. Si se llama supraespinoso, ¿dónde va a estar este músculo? Cualquiera, no se agolpen. En el plano medio, No, si es, ¿no? dice plano profundo, estoy diciendo que el plano profundo está Ah, adosado al perdón. hueso. Entonces, Sobre la espina supraespinoso, dorsal. no. Está en la escápula, para empezar. Y está en la fosa supraespinosa que se encontraba por encima de la espina del omóplato. Y sí, todo esto entra en el parcial. El infraespinoso se va a encontrar en la fosa infraespinosa que estaba por debajo, infra debajo de la espina. Subescapular está en la fosa subescapular. Entonces, fíjense que recibe el nombre de las estructuras que usualmente o en las estructuras anatómicas donde se aloja. Otros, por ejemplo, este recibe su nombre según la distribución de sus fibras musculares. ¿Sí? Entonces, parece un rombo, le llaman romboide, mayor y menor. Entonces, vamos a describir el plano anterior. Vamos a ir desde lo profundo, o sea, el que está más cerca del hueso, hacia lo superficial. Entonces tenemos para empezar el subclavio. Subclavio, yo ya le había dicho, ¿dónde está subclavio? Debajo Clavícula. de la clavícula. Muy bien, subclavio debajo de la clavícula. A ver, ya empezaron ustedes a preocupar. Es mi gallito. A ver, ahí yo ya les subí el cronograma, ya está visible para ustedes el cronograma. Van a ver que yo corrí la fecha del parcial, pasó a ser el 6 del 5, ¿sí? El examen parcial. ¿Por qué? Porque comenzamos me di cuenta que no llegábamos con con un solo día de extra, no llegábamos, así que yo cambié la fecha del parcial. Pero sí, todo lo que entra hasta el 30 del 4, que creo que es la última clase, entra en el parcial. Vamos, entra todo esto, más todo lo que vemos la semana que viene y la siguiente. Así que vayan haciendo sus apuntes, vayan aclarando sus dudas. Yo les voy a dar 10, 15 minutos antes del inicio de cada clase para que ustedes se puedan sacar sus dudas. O 10, 15 minutos después de terminadas las clases, también no tengo problema en prestarle tiempo para que ustedes se saquen su duda. Lo mismo va con Héctor y con cualquiera de los chicos que también se van a prestar a eso. Eso para lo que estaban ahí en el chat. Bueno, como decían los compañeros, subclavio es el que está por debajo de la clavícula o en la cara inferior de la clavícula. Usualmente está oculto por la clavícula y el pectoral mayor porque justamente está en el plano más profundo de este grupo anterior. Su acción es la de descender la clavícula. El pectoral menor se encuentra ahí, un poquito más, no está insertado en la clavícula, sí se inserta en la tercera, cuarta y quinta costilla y en lo que es la apófisis coracoide de la escápula, ¿sí? Ahí de la espina de la escápula, como le decía Héctor, em, tiene la apófisis coracoide y ahí se inserta el tendón del músculo pectoral menor y el resto se inserta en la tercera, cuarta y quinta costilla. Recuerden que estoy yendo desde lo profundo hacia la superficie. La acción de este músculo son dos. Si toma su punto fijo o la fuerza de los tendones se hace sobre la costilla, tiende a descender la escápula. Ahora, si toma su punto fijo en la apófisis coracoide, se transforma en un músculo inspirador porque ayuda a que se eleven las costillas y obviamente aumente el diámetro antero-posterior del tórax, permitiendo que ingrese más aire
adentro de los pulmones. Por eso este pectoral menor se considera un músculo accesorio de la respiración. Cuando el diafragma ya no puede cumplir con su función y esa persona está con una disnea, con un distrés respiratorio, donde necesita hacer entrar más aire, tiende a utilizar los músculos accesorios. Y todos estos músculos que yo le voy a nombrar ahora son músculos accesorios de la respiración. El subclavio, el pectoral menor, el pectoral mayor, los serratos mayores y menores, son todos músculos que ayudan cuando el cuerpo lo necesita a aumentar el diámetro anteroposterior de la caja torácica y así mejorar la ventilación de una persona, sobre todo cuando está con alguna dificultad respiratoria, ¿sí? El pectoral mayor, por otro lado, Profesora, una sí, consulta. sí. Y cuando está cerrada, no pueden ingresar aire, ¿cómo sería? ¿Cómo? Cuando está ingresada, cuando está atascada, no puede ingresar aire. Eso Eso, se le puede abrir, ¿no? eso es otra cosa, está asociado a lo que es ya la laringe, tu boca, tu faringe, eso ya es otra cosa, no entra a nivel muscular. Ta, 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 Lo ta. vamos a dar cuando demos boca, cuando demos faringe, laringe, ahí lo vamos a ver. Ta. Bueno, ya nombramos subclavio, pectoral menor, ahora vamos con el pectoral mayor. Acá lo que tenemos son, si bien tiene muchas inserciones, a mí lo que me interesa es que se inserta en la clavícula, se inserta en las costillas y acá se termina insertando en lo que es por debajo ay, se me fue el nombre, de lo que es el cuello del húmero. Fíjense que no va hacia la apófisis, perdón, hacia la escápula, sino que tiene su inserción en la clavícula, en el tronco y en el húmero. Esta distribución de sus fibras le permite a este músculo aducción del brazo, rotación medial del brazo y en el caso de que le guste escalar, es el que permite levantar el tronco. Por eso aquellas personas que hacen escalamiento tienen muy desarrollados los pectorales, ¿sí? Se le nota bien los pectorales mayores, menores y demás. ¿Por qué? Porque usan esos músculos para hacer trepada, para escalar, digamos. Está inervado por el nervio pectoral e irrigado por la rama del pectoral. Acá, si bien ahora Héctor le va a dar la irrigación, tengan en cuenta que cada músculo recibe una arteria, una vena y una rama nerviosa. Nosotros no les vamos a pedir eso, ¿sí? Porque nosotros, le vuelvo a repetir, no operamos. Pero sí sepan que esa ramita arterial, venosa y nerviosa reciben el nombre del músculo. ¿Por qué? Porque justamente van a alimentar a ese músculo. Estamos hasta ahí con lo que es el plano anterior del hombro, el músculo subclavio, el pectoral menor y el pectoral mayor. Ahora pasamos al plano interno del grupo muscular del hombro. Acá tenemos a lo que es el serrato anterior. En algunas bibliografías un poquito más vieja, se le llama serrato mayor, porque el otro recibe el nombre de serrato menor. Entonces, en algunas bibliografías todavía se mantiene el nombre de mayor y menor, pero en las bibliografías actuales toma como referencia los planos. Así que ahora se llama, no es ahora, sino que pasan a modificar a serrato anterior porque tomaba el nombre de mayor y menor porque un músculo era más grande que el otro. Y ahora, sin embargo, toma referencia en el lugar que está ubicado. Entonces, se llama serrato anterior o lo pueden encontrar como serrato mayor. Su acción va. va- Usualmente, este grupo se inserta, perdón, este grupo no, este músculo se inserta en la mayoría de las costillas, que va desde la segunda hasta la sexta costilla,
Ahí se inserta y termina en el borde o en el ángulo de la escápula. Esto le permite dos acciones. Si toma su fuerza en la escápula, se transforma en un músculo inspirador porque eleva las costillas, pero solo en una inspiración forzada. ¿Qué significa cuando es accesorio la respiración también? ¿Por qué? Porque solamente lo hace cuando la persona comienza a tratar de meter más aire en el cuerpo. A veces no necesariamente está asociado por una obstrucción o algún problema pulmonar, sino que hay ciertas alteraciones, por ejemplo, em, el shock. El shock es una patología donde al cuerpo le falta oxígeno, a las células le falta oxígeno, pero no porque tenga un problema pulmonar, sino porque le falta el transporte que lleva el oxígeno. Por ejemplo, tuvo una pérdida grande de sangre, entonces el cuerpo interpreta que le falta oxígeno. El cuerpo sabe que le falta oxígeno, pero no sabe por qué. Entonces lo que hace es tratar de ingresar más aire al cuerpo, entonces comienza a pedirle a todos los músculos que comiencen a trabajar, a elevar más la costilla, aumentar el diámetro antero-posterior del tórax, pero el problema no está en la entrada de oxígeno, sino en el transporte de oxígeno. Entonces vemos que estas personas comienzan con una alteración respiratoria, comienzan a aumentar su frecuencia respiratoria a más de 20, a 25, a 30, 35 respiraciones por minuto y en ese momento están utilizando los músculos extra, aparte de los intercostales y aparte del diafragma, comienzan a trabajar pectoral menor, pectoral mayor y los serratos anterior y posterior. ¿Tá? Por eso acá habla de una inspiración forzada. Ahora, si toma la fuerza acá sobre las costillas, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, lo que hace es traer a la escápula hacia la parrilla costal. Así facilita los movimientos durante la abducción del húmero. O sea, cuando abducción era alejar o acercar. Con D, con B. Abducción. Con B, Alejar. ¿Con alejar, B? Cuando se alejaba. Bueno, Alejar. cuando ustedes elevan el miembro superior y el húmero se aleja del eje medio del cuerpo, vieron que la escápula no es que se desplaza con el hombro y sale un poco la escápula fuera de nuestro tronco. No, es este serrato que permite que nosotros elevemos nuestro miembro sin que la escápula prácticamente sufra un movimiento o un desplazamiento hacia afuera del eje. O sea, siempre se mantiene adosada a la parrilla costal. Por eso es que facilita el movimiento de oscilación, lleva el ángulo inferior lo lleva hacia el punto externo, pero no separa la clavícula del tronco. Perdón, la clavícula, la escápula del tronco. Le vamos a dejar acá, vamos a hacer un break hasta las 9. Así ustedes pueden desayunar el que no desayunó. Igual todo esto está en el aula, no se vayan a preocupar. Sobre todo para aquellos que estén con datos móviles y demás, cortamos y nos volvemos a conectar a las 9 si les parece. Gracias, profe. Bueno, nos vemos dentro de un ratito entonces. Hasta luego, licenciada.